¿Cuándo termina esto en tragedia? Cuando se empieza a llamar a los militares y después que los militares se alzan se les deja solo. Uno de los valientes militares que atendió el llamado de la sociedad a intervenir en contra del régimen chavista, el capitán Caguaripano. Hay gente que ni siquiera se acuerda de quién es el capitán Caguaripano, que sigue preso. Y el capitán Caguaripano, cuando actuó de esta manera. Buenos días y bendiciones para toda Venezuela. Les habla el capitán Juan Caguaripano, comandante de la Operación David Carabobo, desde la 41 Brigada Blindada Cantonal de Valencia. Me acompañan oficiales y tropas de esta gloriosa unidad del verdadero ejército venezolano forjador de libertad, así como tropas activas y de reserva de todos los componentes, policías, hombres y mujeres valientes, amantes de la paz y la libertad. Nos declaramos en legítima rebeldía, unidos hoy más que nunca con el bravo pueblo de Venezuela para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Aclaramos que esto no es un golpe de Estado. Esta es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional, pero más aún para salvar al país de la destrucción total, para detener los asesinatos de nuestros jóvenes y familiares. Como militares institucionales reconocemos y respetamos a la Asamblea Nacional, pero exigimos que ésta reconozca y respete la voluntad de un pueblo por librarse de la tiranía, que honre la memoria heroica de jóvenes como Neomar, Geraldine, Pernalete y otros tantos que con escudos de cartón, pero con corazones de acero, ofrecieron sus vidas para enseñar a un pueblo a derrotar el miedo. Señores de la Asamblea Nacional, ya pasó el tiempo de pactos y acuerdos ocultos entre tiranos y traidores. Necesitamos políticos honestos que pasen por encima de las cúpulas corruptas que traicionan al pueblo. Exigimos la conformación inmediata de un gobierno de transición. ¿Por qué Juan Carlos Caguaripano hablaba con esa convicción cuando se dirigía a la Asamblea Nacional electa en el 2015, diciéndole se acabó el tiempo de los pactos y de las negociaciones? ¿Por qué Caguaripano hablaba de esa manera? ¿Será que Caguaripano ya los había medido y ya sabía lo que los tipos eran capaces de hacer? Para hablar de este caso, para hablar de otros alzamientos, para hablar de los presos políticos militares, que esa clase política se niega a defender e inclusive hasta se niegan a nombrarlos, tenemos a uno de esos militares en nuestro programa de hoy. Hablamos con Eduardo Figueroa Marchena, quien estuvo preso por haber participado en la Operación Jericó, que en el año 2014 fue la primera acción militar en contra del régimen chavista. Con Eduardo Figueroa Marchena hablamos a continuación para que nos diga por qué la clase política falsaria es copartícipe de las prisiones de los militares del chavismo. Bien, amigos, como habíamos previsto, para este tema de los presos políticos militares que también existen y que son poco mencionados y muchas veces ni siquiera se les toma en cuenta cuando se hablan de estos procesos de negociación nacionales e internacionales, porque parece ser que para ser considerado preso político o preso de este régimen hay que tener un carnet de un partido. Quería conversar a propósito del asunto con Eduardo Figueroa. Eduardo, gracias por aceptar la invitación para conversar el día de hoy. Gracias a ti, Daniel, por invitarme, que es todo un honor. Así te pongo en compromiso para invitarte nuevamente a mi canal. Sin duda, cuando quieras. Eduardo, ¿cuántos? Normalmente se habla de un número global de presos políticos que inclusive organismos internacionales verifican las listas. En tu conocimiento, ¿cuántos presos militares hay aproximadamente en Venezuela en este momento que tú tengas conocimiento? Y yo tengo conocimiento, las últimas listas van variando entre 220, 190, a veces salen unos pocos. Además, que hay que resaltar, es poco común que un preso militar, aún cumpliendo su condena, pueda salir. Entonces, pero sí, efectivamente, semanalmente sí van entrando muchos por investigaciones. Algunas veces cuando las investigaciones son demasiado escuetas, bueno, pueden salir luego de 45 días, pero tenemos alrededor de unos 200, promediando alrededor de unos 200 presos políticos militares en Venezuela, Daniel. O sea, que estamos hablando, podríamos decir que
en esa lista de presos políticos amplia que se dice que está bordeando las 900 personas o las 1000 personas, 200 de esos son militares. Pero los militares, que tú sepas, han cumplido condena y a pesar de que han cumplido condena, los dejan presos. Sí, por supuesto, Daniel. ¿Hay casos específicos de eso? Hay casos específicos. De hecho, ahora no quiero nombrar ningún caso para no perjudicar los Claro. que están obviamente atravesando esto, Sí. pero en este momento, en las cárceles militares, en el Helicoide, en el DGCIN, debe haber, yo voy a calcular, Daniel, por lo menos unos 10 presos políticos militares que ya tienen condenas cumplidas. De hecho, hay personas que tienen más de 1 o 2 años con sentencia cumplida y aún no quieren darle la liberación. De hecho, eso es muy común. Desde el 2020 para acá ha sido muy común. De hecho, Luis Lugo, que es uno de mis amigos de toda la vida, que compartió cárcel conmigo, que compartió también espacio en Factores de Poder conmigo bastante tiempo, él también tardó 1 año luego. De hecho, la historia de él es más fuerte porque a él lo liberan 2 días luego de la liberación, a él y a su causa, los vuelven a encarcelar, a perseguir y a encarcelar, y vuelven, les hacen, digamos, bueno, fue un proceso bastante sorprendente, y luego de eso queda, aún con sentencia cumplida, 1 año y medio todavía recluido en la cárcel de Ramo Verde junto con el teniente Moreno Guevara. Y bueno, luego de eso, luego de 1 año y medio, lograron salir en libertad y se fueron del país. Ahora, cuando se habla de estos casos, hay por supuesto unos temas emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, está el caso de el general Raúl Baduel, que fue una de las piezas fundadoras del movimiento chavista o del movimiento bolivariano en su momento, que sobrevive a los eventos del 4 de febrero quedando activo en la fuerza y que por supuesto luego es plenamente incorporado al gobierno al llegar Hugo Chávez al poder. Bueno, a él lo mete preso Chávez y Maduro lo deja morir en la cárcel, o si nos ponemos a analizar el asunto, lo asesinan. Porque el hecho de que una persona esté en cautiverio y muera en cautiverio deja mal a quien lo custodia, sobre todo cuando la causa de su muerte es poco clara y cuando no se puede verificar la versión oficial. Se tiene además, y han denunciado los familiares, la familia Baduel, que luego de la muerte en extrañas circunstancias aún no aclaradas de Raúl Baduel, es encarcelado uno de sus hijos. Y varios de sus hijos fueron encarcelados. Y permanece actualmente aún bajo custodia uno de los hijos de Raúl Baduel, que fue capturado en la llamada Operación Gedeón por el régimen. Y han denunciado que no saben nada de él en los últimos días. Está el caso del capitán Caguaripano. Está el caso de otros muchos militares, de otros efectivos militares alzados en distintos momentos. La pregunta es ahora, Eduardo, ¿por qué en tu criterio, tú que fuiste también militar y preso político y preso de este régimen y pasaste por toda esta situación, por qué razón el conglomerado político, cuando va a hablar de los presos políticos, pasa por alto la existencia de presos políticos militares? ¿Por qué en todas estas negociaciones los presos políticos militares terminan siendo prácticamente los marginados de todas estas negociaciones? Ok, eso tiene su razón y tiene su razón para un bando, es decir, para el chavismo, y una razón también para ser marginados por el factor opositor. Es decir, los militares opositores o los militares institucionales que van de acuerdo a los artículos de la Constitución. Ha habido varios movimientos que han querido titularse, incluido en el movimiento en el que yo estuve, por el 350, Movimiento 350, que es por el artículo de la Constitución. Antes de responderte, mira, el fin de semana me confirmaron que la familia pudo ver a Josnar Baduel. Entonces, no lo voy a hacer oficial, digamos, no voy a asegurarlo, pero son de muy buena fuente. Nos informaron que pudieron tener visita y acceso a ver al hijo del general Baduel, a Josnar Baduel, así que, bueno, esperamos que sea cierto esto. Daniel, acá el tema militar, yo voy a empezar con lo que es la oposición. De acuerdo, tuve bastante tiempo para analizarlo preso, y al pasar de los años, teniendo contacto con muchísimos actores, lamentablemente teniendo contacto y habiendo conocido a bastantes actores de oposición, se puede entender. La oposición quiere usar a los militares solamente cuando les conviene. Es decir,
hay mucha gente que le encanta, pero es que le pican las manos, Daniel, sobre todo dirigentes de estos del G4 y actores secundarios y terciarios de oposición que viven además de eso, les encanta cuando alguien les dice, mira, hay un movimiento militar para que hables con ellos. Entonces, eso pasó mucho, ya gracias a Dios casi no ocurre, y te voy a decir por qué digo gracias a Dios. Entonces, claro, ese político empezaba a salivar, a Leopoldo le encantaba eso, entonces, no, bueno, sí, muchachos, vamos para acá, vamos para allá. Julio Borges, de profesión, fue una viuda negra para los militares, para cada movimiento que hubo y en el cual él podía meter mano, porque además muchos de ellos tienen operadores militares. Ok, Eduardo, preguntarán tus suscriptores y tus seguidores, aprovecho para saludarlos. ¿Y qué es un operador militar? Bueno, una ficha mía que obviamente va a hacer lo que yo le diga, aún sabiendo que eso va en perjuicio de sus compañeros de armas. Entonces ellos digamos que trazan o hacen el movimiento, y si en algún momento ellos ven que ese movimiento no lo pueden controlar o que algún integrante de ese movimiento no está de acuerdo con que se tenga relaciones con factores políticos de oposición por su poca credibilidad, entonces ellos dicen, bueno, esto como no puede ser tutelado por mí, no puede ser llevado y no puede ser manipulado en su totalidad por mí, entonces voy a tener variables que no voy a poder controlar. ¿Qué hago? Delato el movimiento. Y así lo han venido haciendo. Pero ahí también hay un factor, Daniel, que tú y yo siempre lo hablamos, y es lamentable porque siempre parece que todo va dirigido a los complejos, a los miedos y a las inseguridades. Por ejemplo, tomemos el tema de Leopoldo López, que uno lamentablemente tiene que nombrarlo mucho, pero es que hay demasiado que ha ocurrido bajo el manto de Voluntad Popular y Leopoldo López. Leopoldo López es una persona que él carece de la popularidad que él desearía, de la aceptación. Entonces él choca con que yo quiero ser un político avesado en estrategia, en la ciencia política, pero yo también tengo ganas de ser medio caudillo, porque yo no quiero que la popularidad de una persona como la que envidió tanto, que fue Hugo Chávez, es la realidad. Leopoldo López ha mostrado que envidió esa capacidad de Chávez digamos, de bañarse de gente. Entonces él dice, mira, yo ante una figura, en un país que además adora al caudillo, ante una figura, no me puedo matizar ante una figura de caudillo porque voy a perder, porque no tengo seguridad en mí, no tengo seguridad en mis capacidades, y entonces yo no puedo correr el riesgo de matizarme con eso. Pero eso también ocurre con la señora María Corina Machado, que María Corina Machado mantiene comunicación o ha mantenido comunicación con militares, pero siempre lo niega. Pero muchos sabemos que efectivamente ha tenido comunicación con militares y ha abortado operaciones o presuntas no, actividades que querían hacerse porque, bueno, no, es que, mira, no lo hagan porque si no, no reconoceremos nada, porque si no los abandonamos y tal. Pero bueno, en honor a la verdad, por lo menos ha tenido la decencia de decirlo, porque hay otras personas que dicen, bueno, échenle pichón, y luego también dejan a los militares ahí presos, muertos o abandonados a la buena de Dios. Tú lo que me Entonces, estás queriendo decir, a ver si comprendí, es que sí, los politiqueros de esa oposición falsaria se niegan a meter la mano por presos políticos militares, porque muchos de esos presos políticos militares también son víctimas de ellos por delaciones, por haberlos montados en operaciones que no llegaron a buen puerto o por haber sido simple y sencillamente parte de operaciones que no contaban con la venia de esa oposición. totalmente, Daniel. Mejor lo puedes decir más fuerte, pero no más claro. Entonces, y podemos dar ejemplo de eso, porque siempre se habla de, por ejemplo, el rol de Julio Borges, de cómo Julio Borges habría inclusive delatado determinadas acciones. Se habla mucho, en efecto, de eso que se llamó el golpe azul, que entiendo es la causa por la cual tú terminaste preso. Corrígeme si no es así, pero Sí, ¿hubo una delación de Julio Borges en ese caso? Sí, Daniel, te cuento. Yo formé parte de algo que se tituló, que por cierto el título se lo dio el capitán Caguaripano, que fue la Operación Jericó en el 2014, que fue el primer movimiento militar en contra del gobierno o del régimen de Nicolás Maduro. Y luego también colaboré, ya yo pude escapar a Panamá, y desde Panamá colaboré con lo que fue el golpe azul. Entonces yo a veces bromeo, yo digo, soy población flotante, estoy entre los dos movimientos, pero efectivamente colaboré con los dos. Lamentablemente en lo que fue la Operación Jericó hay mucho documentado sobre eso. De hecho, Patricia Poleo en ese momento, estamos hablando de hace 11 años, documentó muchísimo. De hecho, ella hasta mostró los mensajes de WhatsApp que tenía con Julio Borges cuando ella le estaba reclamando
lo que venía ocurriendo y él le pedía, pero por favor, Patricia, contrólate. Julio Borges tenía un operador militar, que es un teniente coronel retirado de la Guardia Nacional, si no me equivoco, es por ahí de la promoción del año 89 o 88, de apellido Rivero Lago, un tipo bastante conocido en la Guardia Nacional porque fue de esos perfiles que fueron alférez mayor y tal, y fueron pues perfilados. Por alguna razón, de teniente coronel lo dejaron allí, más nunca ascendió y él quedó por allí pululando. Y bueno, se convirtió lamentablemente en un operador político de Julio Borges y en varios movimientos. Cuando se iba a efectuar el movimiento, sorpresivamente aparecía el comandante Rivero Lago, que en el movimiento de nosotros salen los expedientes alias El Llanero, porque nosotros colocamos algunos sobrenombres para intentar, bueno, no se descubrieran, ¿no?, los perfiles de las personas. Entonces, Rivero Lago aparecía sorpresivamente, Daniel, siempre en los movimientos, cuando iban a accionar, por ejemplo, accionamos el martes 20 de mayo. No, aparecía Rivero Lago. Miren, yo vengo de parte de un grupo político y de un grupo militar, es que estamos concretando apoyos. Y entonces, claro, ponía sobre la mesa apoyos suculentos. Un ala de la Casa Militar, la infantería de Marina de la Guaira. Estos son unidades reales que Rivero Lago dijo que accionarían. Es que, bueno, es que tenemos las comunicaciones de tal, es que esto, es que lo otro. Entonces él siempre iba frenando por orden de Julio Borges, hasta que Julio Borges se daba cuenta que sencillamente no iba a haber un movimiento que lo colocara a él como integrante de un gobierno de transición. Estamos hablando de que hace más de 11, 12 años ya Julio Borges contaba con el asco total y nadie creía en él. Entonces imagínate ahora. Entonces, bueno, ellos decidían sencillamente delar la operación o, como dicen los llaneros, si no juego, pajeo. Bueno, entonces está bien, yo no formo parte, pero entonces yo voy a delar. Aquí o sea, él no logró que esta operación Jericó o esta operación que luego se llamó el Golpe Azul, no logró ser quien dirigiera políticamente a esos militares y por tal razón él los delata. Es correcto, Daniel. De hecho, hubo una reunión en la que se presentó Julio Borges. Yo no estuve en esa reunión, en la que se presentó Julio Borges y varios militares, incluyendo el capitán Juan Carlos Caguaripano, se levantaron y se fueron y dijeron, yo no formo parte de un movimiento en donde esté este señor. Entonces, él, al ver eso, él mandó su operador militar, que muchas personas no sabían, definitivamente no sabíamos que era operador militar de Julio Borges. Lo descubrimos luego porque, bueno, en todos esos expedientes, Daniel, todo nombre que pasó o que rozó esos expedientes o se tuvo que escapar del país o cayó preso, excepto Julio Borges y Rivero Lago. Salieron solamente, fueron al DGCIN a unas entrevistas, se tomaron un café y salieron rimbombantes y caminando. Y bueno, muchos años, imagínate, Julio Borges fue presidente de la Asamblea Nacional muchos años después. ¿Y este militar, este comandante Rivero Lago, sigue en Venezuela? No tengo idea, Daniel. He intentado averiguar qué es de la vida de este teniente coronel. No, le he perdido la pista totalmente, pero si alguien sabe en tu programa, que ve tu programa, que nos diga. Seguramente el DGCIN lo sabe, porque el DGCIN siempre sabe cosas. Y Julio Borges seguramente también. Pero entonces aquí es donde vamos. Tú me hablas entonces de una participación del capitán Juan Carlos Caguaripano en el primer movimiento que se fragua en contra de ya el régimen con Maduro a la cabeza, que es la Operación Jericó del 2014. Cuando estaba el país encendido por las protestas por los cuatro costados, por esta cuestión de la salida, ¿no?, convocada por Leopoldo López, por María Corina Machado y por Antonio Ledesma. Estos tres personajes, Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma, de alguna manera, al hacer llamados a que de hecho el llamado era a que la Fuerza Armada se pusiera del lado correcto de la historia. Y el lado correcto de la historia era el que ellos decían, porque ellos siempre están en lo correcto y todos los demás estamos equivocados. Ese llamado que ellos hacían, de alguna manera, les da a ellos una responsabilidad, por activa o por pasiva, hayan hablado o no con estos oficiales militares. Pero más allá de eso, mi planteamiento es el siguiente. Si Juan Carlos Caguaripano formaba parte de esos movimientos, razón por la cual sigue estando encarcelado, y él se niega a asumir como líder político de cualquier manera a un hombre como Julio Borges, y luego Juan Carlos Caguaripano es capturado por la policía municipal del municipio Sucre, cuyo alcalde era Juan Carlos Ocariz, pieza del partido de Julio Borges,
Podría decirse entonces que Juan Carlos Caguaripano fue delatado por Primero Justicia. Es decir, fue entregado por el partido de Julio Borges, quizás en venganza porque sabían que Juan Carlos Caguaripano no quería nada con esos politiqueros. Mira, permíteme acá que había quitado el audio. Ok, lo tengo. Mira, probablemente, sin embargo, para hacer honor a la historia, yo que estuve preso con algunas personas que, digamos, lamentablemente fueron torturadas con Juan Carlos, lo de él fue fortuito. Cuando él lo detienen en el municipio Sucre, lo de él fue fortuito. Lo que sí pudo haber ocurrido, claro, lo hace la policía del municipio, asumo yo, no sé cómo funcionará eso, asumo yo que la policía tenía que informarle de inmediato al alcalde. Entonces, Ocariz, sencillamente al saber esto, bueno, sabes que ahora todos ellos son, bueno, demócratas, luchadores, y cuando les conviene, recuerdo a Freddy Guevara, cuando les conviene son hasta guarimberos. Pero sabiendo lo que significaba entonces para el país un movimiento como lo que había para las Fuerzas Armadas, sobre todo, que eso realmente sí fue un gran golpe, lo que fue la toma del fuerte Paramacay. Yo entiendo que si tú tienes esos compromisos, tú tuviste que haber buscado la manera de proteger a Juan Carlos Caguaripano y no haber activado lo que es el órgano regular en lo que fue esta detención. O sea que Ocariz tendría muchísimas cosas que explicar, ¿no? En todo esto. Sí, por supuesto. Pero todo. Todos tienen demasiado que explicar. Entonces, podríamos llegar finalmente, Eduardo, a concluir que de lo que estamos hablando aquí es de que ese sistema, al cual yo he llamado una mesa de tres patas, tiene en verdad una clara vocación para evitar de cualquier manera que ese conglomerado criminal sea derribado a través de una acción militar. Porque si nosotros pensamos que en efecto la única forma de actuar en contra de un régimen criminal, de una organización criminal como esta, es a través de la vía armada, y cada vez que un grupo de militares, haciendo honor a su condición de hombres de armas, intentan actuar, son delatados, abandonados o infiltrados por esa oposición falsaria, aquí estamos hablando entonces de que en efecto esta gente no quiere que salga el régimen del poder, por lo menos no por la vía militar. Eso es definitivo, Daniel, pero lo más preocupante y lo que muchas personas todavía no quieren ver es que se sigue aplicando la misma receta, Daniel. O sea, ellos no han cambiado la receta y por esa misma receta siguen cayendo movimientos, obviamente sigue atornillado el chavismo. Y sobre digamos, ¿cómo decirlo? En esta cúpula que se ha creado, en este medio ambiente, en este ecosistema que se ha creado, en un oposistema que se ha creado, ellos también, Daniel, digamos que han ido alimentando a otras personas y se han ido alimentando unos accidentalmente y unos directamente. ¿A qué llamo yo? Hay otros eslabones en la cadena. Están también los militares que dijeron, mira, pero esto es una manguangua, yo puedo vivir de esto. Y entonces son los militares que viven con, yo les digo, ¿cómo se llama? Los sabelotodo y los que, bueno, tienen contactos con todos los organismos de inteligencia, porque tú los escuchas todavía, después de tantos años. No, mira, qué sé yo, soy un general retirado, un coronel retirado, conspirador de oficio. Entonces dicen, empiezan a tocar puertas. Mira, es que tengo un grupo de militares y tengo contacto con los israelíes y tengo contacto con el Comando Sur y tengo contacto con Brasil. Entonces tú dices, bueno, pero este señor, él solo pudiese tomar Venezuela, de acuerdo a lo que dice. Y empiezan con el martilleo, van buscando empresarios, van buscando políticos, a ver quién les compra la historia, y entonces empiezan, bueno, pero es que para la logística yo necesito tantos miles. Lo curioso es que esos militares nunca están dentro de Venezuela, siempre están fuera de Venezuela, están en Estados Unidos, están en cualquier país de Latinoamérica, hay unos que están hasta en Europa, y ellos se han ido alimentando, lamentablemente, de este ecosistema genocida que ha ido alimentando la oposición. Y obviamente también el chavismo, porque ahí pasa, también el chavismo dice muy efectivamente, como dicen otras dictaduras, bueno, yo también me puedo crear mis generales, y entonces agarran a militares, cuando pasaron esos cientos de militares el puente de Cúcuta, y también dicen, mira, que se cuelen ahí algunos militares míos, algunos agentes míos, para que me den la radiografía de todo lo que se dice y de todo lo que se habla. Y entonces recuerdo yo que por ahí en 2019
Bogotá era como, bueno, la Berlín de la Guerra Fría y todo el mundo andaba, tú podías ver en los centros comerciales militares sentados hablando y gente pegadita en las mesas, entonces tú decías, esto es un desastre. Que ahora en Florida, en Miami, eso sigue siendo igual y en Madrid también es terrible. Los restaurantes se han convertido en sitios para tú supuestamente conspirar o hacer reuniones y te aseguro que el 10% de las personas que participan en esas reuniones son enviados por el régimen. Estamos hablando de que se ha constituido entonces así como hay una oposición falsaria, hay también unos conspiradores falsarios, hay una resistencia falsaria y en resumen hay una gente que lo que quiere es vivir del negocio de la conspiración, del negocio de la invasión, del negocio de la intervención, ¿no? Porque aquí parece ser que todo el mundo tiene un chiringuito por montar o montado ya, ¿no? Mira, yo quiero hacer un programa de la resistencia, preguntando qué pasó con la resistencia, Daniel, porque de la resistencia es que han recibido hasta premios. Y vuelvo y repito, realmente la oposición ha sido muy hábil con eso. Yo una vez en un artículo escribí que hay resistencia tipo Lorenza Lepp, que de vez en cuando lo sacan como mascota para que haga pipí y pupú y lo vuelven a guardar. Y así tienen un poco de personas de la resistencia, incluidos algunos, porque la oposición copia también lo del chavismo, que llegan a un acuerdo con la oposición. Mira, yo voy a decir que estoy en tu contra, yo voy a decir que ya yo no estoy alineado contigo y voy a ir pululando en estos grupitos para ver qué se dice. Realmente la situación, Daniel, siempre, lamentablemente, la gente que escucha estos programas, pero bueno, denme esperanza, denme fe. Si quieren eso, vayan a ver los mensajes de Franklin Mirwes. Aquí lo que se va a decir es la verdad, porque si una persona realmente va a estar en la condición de evitar que esto siga pasando, tiene que tener la radiografía de lo que está ocurriendo. Bueno, es lamentable, nunca es triste la verdad, pero lo que no tiene remedio. Yo creo que llegará el momento, gracias Eduardo por habernos acompañado. Lamentablemente habíamos hecho, en la actividad de Oviedo, habíamos hecho un programa donde habíamos conversado de esto, pero la mala condición de la grabación no permitió difundir ese programa, que afortunadamente algunos de los temas los hemos podido rescatar en esta conversación. También, disculpa que te interrumpa y te ataje, pero antes de despedirte, yo quiero nombrar, no quiero dejar de nombrar a los pioneros que fueron los primeros militares que también delaron movimientos, y no por pertenecer a partidos políticos, sino que también se creó un sistema de recompensa. Es decir, usted forma parte de un movimiento y hay muchas personas sin ningún tipo de valor que dicen, mira, pero yo gano más. Si me sumo en esta aventura, mira, puedo terminar muerto o preso. Pero si yo le digo al régimen, al DGCIN, que estoy infiltrado y que tengo un movimiento, mira, a mí o me dan un carrito, o me dan una casita, marginales, no, marginales funcionales y totales, o me mandan de curso al exterior. Como efectivamente ocurrió con algunos militares, yo me voy a recordar de los pioneros, digo los pioneros porque fueron los de mi causa, que fueron Fernando Viloria, el capitán Fernando Viloria de la aviación, que fueron el teniente Alexander Guerrero Romero y que fue el teniente Coronel Peña. El apellido es Coronel, él es Wilfredo Coronel Peña, que lo vieron en Estados Unidos hace unos meses paseando. No es que estoy solicitando refugio. Y otras personas como el teniente coronel Víctor Pereira, que está activo, personas que cayeron presas y bueno, lo que hicieron fue dar lástima y para su libertad lo que consiguieron fue, mira, yo me prostituyo al régimen, me bajo los pantalones y digo qué es lo que hablan los presos políticos, que también hay mucho espía dentro de las cárceles, lamentablemente, que caen por formar parte de movimientos y luego deciden, mira, yo voy a conseguir mi libertad prostituyéndome al régimen y entonces ese es el papel, como el de este comandante Víctor Pereira y muchos otros que se irán nombrando y que no pueden olvidarse. No, es que esos nombres hay que echarlos para la calle permanentemente y hay que hablar de ellos y hay que mostrar sus rostros y hay que mostrar sus historias. Te agradezco muchísimo, Eduardo, por esta conversación. A ti, Daniel, que tengas una excelente tarde. Gracias.